¿Qué tal? Buenas. En esta ocasión voy a presentar el CL1 del curso de habilidades, desarrollo de habilidades comunicativas. Mi trabajo se llama Lenguaje y Educación y es justamente en esta infografía que voy a hablar de la relación entre cómo a través de la educación se trabaja y se desarrolla el lenguaje y bien viceversa, cómo el lenguaje es una herramienta para crear y ejecutar la educación constantemente. En primer lugar, para hablar del fondo y forma de la infografía, utilizo piezas de rompecabezas porque creo que, como he mencionado, son dos conceptos que van de la mano y que juntos puedes construir algo mucho más grande y más importante, que viene a ser el desarrollo y el compartir que puede generar entre los humanos para desarrollarse en sociedad. Estoy en arce entre la educación y el lenguaje, la educación del lenguaje y el lenguaje como fortaleza para la educación. Y bueno, empezando por el lado izquierdo de las piezas de rompecabezas vemos dos puntos importantes, que uno es el enfoque comunicativo y el otro viene a ser el lenguaje integral. Desde el enfoque comunicativo podemos hablar de la adquisición y justamente la aplicación de la comunicación desde un lado pedagógico. Eso quiere decir que justamente es cómo integrar la comunicación, la enseñanza del idioma, del lenguaje, de la escritura en la educación con una intención específica, sea el desarrollo de una comprensión lectora, de una comprensión oral, del desarrollo de habilidades de escritura, etcétera. Cuando ya llegamos el siguiente enfoque o el siguiente concepto que viene a ser el lenguaje integral, que es justamente proponer este cambio en la enseñanza y aprendizaje, de cómo cada uno de los factores de la comunicación y del lenguaje no deben ir por separado, sino más bien al trabajarlos de manera integral, podemos beneficiar aún más no solo a los estudiantes, sino a la construcción en sociedad en base al lenguaje. Justamente por eso pongo esta frase más arriba que dice usar el lenguaje para aprender el lenguaje. Eso quiere decir que de una manera práctica podemos enseñar, fortalecer y hasta potenciar y optimizar la enseñanza del lenguaje a nivel social como individual. Dentro del enfoque comunicativo encontramos dos competencias, la competencia pragmática y la competencia lingüística. En la pragmática hablamos de cómo nos podemos relacionar con la comunicación y el lenguaje en el contexto de cada uno. Y en la competencia lingüística podemos hablar de cómo comunicarse, cómo aprender a comunicarse de la forma correcta. En este caso, ambos van 100% de la mano, porque justamente si uno no aprende el lenguaje de una manera correcta para poder comunicarte y utilizarlo adecuadamente en un contexto específico, no vas a poder relacionarte dentro de este concepto, dentro de este contexto. Entonces, estas competencias pragmáticas lingüísticas siempre van a ir de la mano. Justamente podríamos poner un ejemplo de hablar de cómo el lenguaje cambia, a pesar de tener el mismo idioma en español, el lenguaje cambia en países, por ejemplo, en Latinoamérica. El español que tenemos en Perú es muy distintivo, lleno de jergas, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Y lo mismo ocurre con el inglés a nivel de Estados Unidos, tanto en comparación con otros países como por ejemplo Inglaterra, hasta una comparación interna en la que el inglés de Florida es diferente al inglés de Nueva York o al inglés de California. Al mismo tiempo, tenemos que hablar de las prácticas sociales y cómo el lenguaje realmente nos permite vincular y al mismo tiempo nos permite abrir muchísimas puertas. Y entender que el lenguaje es algo que es algo inherente a nosotros y que tenemos que formar y fortalecer, nos permite tener una visión completa de la importancia de este y por qué es tan necesario fortalecer y realmente enseñar a utilizar el lenguaje desde la escuela. Asimismo, podemos hablar de las similitudes entre los enfoques y que justamente, como dice la frase, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades y al integrar el lenguaje y consolidar toda la formación del lenguaje integral en la escuela, tenemos que entender de algunas responsabilidades que pueden tener tanto los docentes como las instituciones educativas. Las cuales en este caso podríamos, por mencionar algunas, hablar de cómo el docente debe encargarse de tener y de crear un ambiente óptimo para el aprendizaje y óptimo para las diferencias y la diversidad que pueda haber en su aula. Y asimismo también cómo entender que hasta los errores representan oportunidades de aprendizaje siempre y
poder optimizar un contexto para siempre permitir a los estudiantes y a los docentes interactuar para utilizar el lenguaje, para aprender del lenguaje. Muchas gracias, eso ha sido todo.